Gracias al Dios Todopoderoso, amén. Tengan todos buen día, que sea la gracia del que todo lo puede. En esta vez, como lo ha hecho siempre, pues nos bendiga, nos guarde y siempre esté guiándonos para que nosotros podamos hacer lo correcto delante de Él, amén. Bien, ya decía nuestro pastor, estoy en Santiago Pérez, Tolima, corregimiento del municipio de Ataco. Si alguno conoce a esa parte del Tolima, eso es vía Ataco, Planadas. Allá estamos ubicados en Santiago Pérez y haciendo la obra del Señor, glorificando a Dios y llevando el evangelio hasta donde nos es posible. Dios es bueno. Así que suplicamos sus oraciones cada día, que usted ora, se acuerda de nosotros y nosotros nos acordaremos de ustedes y oraremos por ustedes también. Vamos a tomar la palabra del Señor, el libro de Éxodo, capítulo 30, los versículos del 11 al 16. Que dice de la siguiente manera: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová, y ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Voy a invitarle a inclinar su rostro un momentico y oremos a Dios que nos guíe y que la palabra pueda albergarse en nuestros corazones. Soberano Señor, damos gloria, honra y alabanza una vez más a tu santo nombre. Reconocemos, Señor, que todo es tuyo, todo te pertenece, Dios. Que estamos acá, Señor bendito, porque tu gracia, ese regalo que no merecíamos, ha venido sobre nosotros. Y esa gracia cada día es mayor, porque tú eres bueno. Oro, Señor, para que por tus misericordias esta palabra llegue a nuestros corazones, pueda suplir el efecto, Dios, que tú has querido que suceda. Padre, gracias por cada persona aquí presente. Los ponemos en tus manos, Señor. Oramos por todos aquellos que nos puedan escuchar, Señor, en el nombre de Jesús. Y que toda gracia aumente cada día más y más para la gloria del Dios eterno. Amén y amén. Vamos a tomar este texto. He titulado el sermón: obrando siempre en favor del pecador. Y veremos 3 puntos. El primero, Dios decide hacer un censo. Luego miraremos como número 2, quiénes y por qué deberían pagar el rescate. Y número 3, cuánto vale realmente el rescate del pecador. Como vamos a hablar de que
Dios siempre obra en favor del ser humano. Siempre ha querido el Señor darnos a nosotros esa oportunidad para que podamos ser redimidos. Y que así como dice la Biblia, que por un hombre, por Adán, entró el pecado en todos nosotros, así por otro hombre llamado Cristo, entonces pueda venir la redención para la raza humana. Es por eso que hemos mirado que Dios siempre obra en favor nuestro. Y en primer lugar, entonces voy a hablar de la soberanía de Dios. Dios hace un censo y ahí muestra Él su soberanía. Es decir, que Dios va a hacer con las personas, con cada uno de los que estamos y los que vendremos, pero también con todo lo que hace parte de la creación. Él va a ser conforme a su voluntad. Es Dios el que en este pasaje, una vez más, toma la iniciativa para empezar a redimir a aquellas personas que había sacado de la esclavitud y que ahora los tiene en el desierto y que los está preparando para irlos, o más bien los prepara para que ellos puedan ver la gloria de Dios, que va a ser lo que vamos a encontrar cuando se establezca el tabernáculo. Así que ese Dios que usted y yo conocemos y que adoramos, es el que toma el control de todas las cosas que pasan en este mundo. Y no solo en este mundo, también en los cielos. Daniel escribe, Daniel 4:35, y dice que el hombre no es gran cosa, no es nada. Pero Dios es el que tiene control de todo lo que hay en los cielos y de lo que hay en la tierra. No nos queda duda que Dios es soberano. Y no nos queda duda que ese Dios está obrando con misericordia hacia nosotros. Siempre ha estado ahí su misericordia. Siempre el favor de Dios para con el hombre. Vemos las misericordias de Dios cada día reflejadas en sus vidas, pero también vemos cómo Él opera o cómo hace su divina voluntad. Dice Luis Berco, hablando de la soberanía de Dios, que Dios creó todas las cosas, se hace Dios creador que hizo todo, y que todo se encausa, todo lo que sucede es en causa de la voluntad de Dios. Que las cosas buenas que pasan es porque es la voluntad de Dios. Pero que las cosas que no nos parecen buenas también es la voluntad de Dios. A veces hay cosas que no las recibimos con agrado, pero en eso también está la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, cuando Dios decidió escogernos, a usted que está ahí, nosotros que estamos, Él nos vio con su misericordia y tomó la decisión de escogernos para salvación, sin tener en cuenta ni nuestros méritos. Ustedes ya saben que la salvación no es por meritocracia, que no tenemos nosotros cómo pagar ese precio, pero que un día Dios, aún antes de que nosotros naciésemos, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, Dios toma una decisión por nosotros. En este pasaje que estamos viendo, Dios le está dando instrucciones a Moisés y le está diciendo cómo deben ser los objetos que van a estar dentro del tabernáculo.
Pero también le está diciendo cómo es que esas personas que van a estar como pueblo de Dios, ahora van a poder alcanzar esa redención. Y Dios decide por ellos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Dios decide por cada uno de nosotros. A veces hay decisiones que Él hace y son muy favorables para nosotros. Y entonces tal vez podemos decir: yo estoy viendo la bendición de Dios, la voluntad de Dios se está haciendo en mi vida. Pero así como Dios tiene ese poder para bendecirnos y para hacer cosas buenas a nuestro favor, pues también tiene ese poder para hacer cosas que no son tan buenas. Allí, amado hermano, cuando pasamos dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez o cuando hay alguna otra circunstancia adversa, ahí está la voluntad de Dios. Y tal vez no la recibamos con la misma euforia que pudiésemos recibir las cosas buenas, pero es que Él hace conforme a Él le parece. Quiero invitarles, acompáñenme a que veamos el texto de Daniel 4:35 y lo leamos al pie de la letra. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? A veces encontramos exclamaciones de algunas personas que dicen: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué fui yo el elegido? Algunos de estos días hablaba con una de mis hijas. Iba en el carro, cayó de la peña una piedrita y les dañó el parabrisas. Y entonces ella me decía: ¿pero por qué a nosotros, papi? Yo le dije: ¿y usted no se ha preguntado por qué a usted Dios le da la vida cuando hoy han muerto muchas personas? ¿Por qué no le tocó a usted? Aprenda a ver que en las cosas que no nos parecen bien también está la voluntad de Dios, no solamente en lo bueno. Entonces, ¿quién le puede preguntar a Dios: ¿por qué haces esto? Soberanía de Dios, ante la cual nosotros no podemos hacer nada porque somos criaturas y Él es el creador, porque Él es Señor y nosotros somos siervos, porque Él decide y nosotros obedecemos. Esa es nuestra real condición. No estamos puestos para exigirle a Dios, no estamos puestos para decir a ese Dios que tiene que hacer tales cosas, cuando Él sabe hacer lo mejor para nosotros. ¿Por qué era necesario que el pueblo tuviera que hacer el censo? Lo veremos más adelante. ¿Por qué le era necesario pagar? Casi no nos gusta pagar, ¿cierto? Tributos, impuestos y cosas así similares, ¿no? Siempre nos vivimos quejando de eso porque nos toca. Pero ahí había algo bueno. Entonces aprendamos, amada iglesia, a ver la soberanía de Dios, la voluntad de Dios obrando siempre a favor nuestro, porque Él tiene planes con nosotros y Él sabe lo que está haciendo. El apóstol Pablo habla de la presciencia de Dios, del conocimiento de Dios, el conocimiento que Él tiene de todas las cosas antes que sucedan. Así que tal vez la situación por la que algunos estemos pasando es porque Dios tiene eso en su proyecto. Él hablaba con Moisés y le decía que era lo que iba a hacer, porque ya Dios estaba viendo mucho más adelante de lo que Moisés podía ver.
Así que Dios ve mucho más adelante de lo que usted y yo podemos ver. Ojalá los vientos soplen a nuestro favor. Ese es nuestro deseo. Ojalá podamos estar sin ningún tipo de enfermedad. Qué bueno es. Pero si llegan, aprendamos a sobrellevarlas. Aprendamos que ahí está obrando el Señor. La voluntad de Dios no es discutible. No puede hacer el hombre nada por revertirla. Todos queremos conocer, y es tal vez un deseo del ser humano, conocer el futuro. Por eso la gente consultan adivinos, consultan videntes, etcétera. Pero el futuro nuestro ya está revelado, porque Cristo ya lo reveló en su palabra. Así que estamos seguros, estamos tranquilos, que pase lo que pase, somos del Señor. Y dijo el apóstol Pablo a los romanos: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nos ha rescatado, ha pagado por nosotros el precio justo, el precio que exigía, precio que nosotros nunca pudiésemos haber pagado. Segundo, vamos a avanzar un poquito. ¿Quiénes y por qué deberían pagar ese rescate? Tal vez, si hacemos la pregunta, ¿usted está aquí por voluntad? Tal vez no, o tal vez sí, pero en todo ha estado la operación que el Espíritu Santo viene haciendo en nosotros. Él produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Esto lo digo porque cuando Dios convoca al pueblo, da unas órdenes, y Moisés tiene que ir a transmitir lo que Dios está pensando para el pueblo. Y dice que toda persona mayor de 20 años ahora tiene que ir y tiene que pasar por el proceso que Dios quiere que pase. Todos ellos no van a tener excusa y no van a poder rehusar el llamado que el Señor hace. Ese llamado a pertenecer al pueblo de Él, porque se necesitaba contarlo, se necesitaba saber con qué se contaba, cuál era el potencial en ese momento. Hombres mayores. ¿Por qué hombres? ¿Por qué no toda la familia? ¿Por qué no las mujeres? Recordemos que en el Antiguo Testamento usted va a encontrar siempre que la Biblia va a referirse al hombre, y que va a poner al hombre como cabeza y lo va a hacer responsable de muchas cosas que puedan pasar, y él va a tener que estar allá. Entonces los hombres iban en representación de sus mujeres y de sus hijos. Ellos tenían que poner la cara delante de Dios por su familia. El Señor les va a decir: deben evitar una mortandad. Para que eso no vaya a pasar, para que el castigo de Dios no vaya a llegar, ahora ellos tienen que comparecer ante Dios y pagar por su rescate. Entonces, cuando miramos la cifra y tratamos de hacer conversiones a este tiempo, lo que ellos tenían que pagar es una cifra que no es muy alta, es una cifra asequible. Se dice que puede ser entre unos 35 o 40 mil pesos a día de hoy. Es una cifra que los pobres pueden alcanzarla. No es algo que esté tan lejos. Pero también el rico no podía pasarse de ahí. ¿Por qué no permitió Dios más bien
que cada uno diera conforme a su voluntad, o que cada uno pusiera el precio que él creía que valía. Dios ha tomado, nos ha medido por un mismo rasero a todos por igual. Y ante Dios hay que venir con la misma humillación, sea rico o sea pobre, independientemente de la condición social y económica que tengamos. Solo Él es el Salvador, y Él es el que dice cuánto es que realmente hay que pagar. Se le dice a este pueblo: usted tiene que venir, usted da su pago, y ahora usted está incluido en ese ejército de Dios. Está listo para las peleas, está apto para el llamado de Dios a esas cosas. Pues bien, quiero aclarar, no estamos hablando que para venir al Señor, para encontrar salvación y vida eterna, haya que dar alguna clase de estímulo económico o haya que pagar. No, lo tenemos claro. No, porque la salvación es por gracia y es un regalo de Dios. Él fue el que decidió así. Entonces, no vamos a decirle: usted tiene que pagar tanto, usted debe hacerlo. No, a este pueblo se le exigió de esa manera porque Dios tenía otros planes. Pero estamos en el nuevo pacto, donde las cosas son diferentes y la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Así que lo que nosotros tengamos, pues bienvenido sea. Y si usted tiene mucho dinero, Dios lo bendiga por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ante Dios, usted y yo seguimos siendo pobres y miserables. Esa es nuestra condición. No somos mucho. El apóstol Pablo, cuando reconoce lo que Dios ha hecho por él, él dice que el Dios lo escogió a él y lo llamó siendo él el mayor de los pecadores, y que lo puso como apóstol cuando él no merecía ser apóstol, porque ahí se glorifica el Señor. Esa es la gracia del Señor. Tal vez muchos de los que vemos acá no merecemos a ser parte de la familia de Dios. Tal vez nuestro pasado, nuestro prontuario no era muy bueno, pero Dios nos ha llamado. Así que estos hombres que habían estado en Egipto y que venían llenos de costumbres y llenos de idolatría, que Dios rescata y los trae, y ahora los está preparando para que cuando la gloria de Él, la gloria del Señor, venga y esté en el tabernáculo, ellos puedan estar ahí cerquita de Dios, porque ya han sido aptos por un ritual, por un proceso que Dios los pasó. Así que ellos ahora pueden estar allí y van a traer bendición a su familia, porque sus familias no tendrán problema. Recordemos entonces que lo que los hombres hacían repercutían en toda la familia. Cuando una persona hacía cosas malas, Dios se la cobraba a él y a toda su familia. Usted puede mirar un ejemplo de esos en Josué capítulo 7, donde Acán se trae un manto babilónico, se trae un lingote de oro, y Dios les había dicho: no traigan nada, no tomen nada. Pero él desobedeció, y usted va a encontrar que las consecuencias la pagaron toda la familia. Toda la familia. Amado
hermano, hombre, cabeza de familia, usted lleva a su casa bendición. Puede estar su familia confiada en usted como hombre, como el varón de la casa. Puede estar esa mujer como esposa confiada en él. Sus hijos pueden estar confiados. Mire, Acán fue y se trajo esas cosas y no le preguntó a la señora si estaba de acuerdo o no. No le preguntó a sus hijos, pero ellos pagaron las consecuencias. Cuando Dios determina el juicio, Josué dice: tráiganlos a todos. Los apedrearon, luego los quemaron para poder pagar por el error que habían cometido. Que bueno, así como aquellos hombres en el Éxodo tenían que estar delante del Señor a través de un pago que hacían, ahora nosotros que estamos en el Señor podamos también, a través del pago de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos hacer lo que nos corresponde y evitar cosas para nuestras vidas. Pasemos al punto número 3. El versículo 13 nos muestra lo siguiente, dice: esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Y el ciclo es de 20 geras y la mitad de un ciclo será la ofrenda. Perdón, la ofrenda a Jehová. Ya habíamos dicho esto, a cuánto puede equivaler. Pero el verdadero rescate del ser humano no vale eso. Vale mucho más. Encontramos entonces que ese rescate no fue por dinero. Pero tal vez, si a usted, no conociendo el Evangelio, no conociendo del Señor, y usted tuviera la oportunidad de redimir su vida, de rescatar su vida, ¿cuánto estaría dispuesto a dar? Bueno, tal vez le estimaríamos en la cuantía mayor que pudiésemos dar, ¿no? Porque estimamos nuestra vida como lo mejor. Pues en el libro de Job, Satanás dice, hablando con Dios, dice: mire, el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Nadie va a querer morirse físicamente y nadie va a querer perderse espiritualmente tampoco. Entonces, si eso estuviese en nuestras manos, seguramente no escatimaríamos en eso, porque diríamos: estoy asegurando mi vida. ¿Recuerdan el pasaje del Nuevo Testamento cuando el rico se le acerca a Jesús, el joven, y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántas personas tal vez están preguntándose lo mismo? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para poder alcanzar la vida eterna? Y recuerdan las palabras de Cristo, ¿no? Cristo dijo: los mandamientos los tiene. Él dijo: yo los he cumplido. O sea, era adinerado, pero también religioso. Estaba apegado a las leyes y las cumplía, pero eso no alcanzó. Así que todo esfuerzo que el ser humano haga no alcanza para pagar lo que realmente vale nuestro rescate. Podemos juntar los bienes que tenga nuestra familia, aún los de los vecinos, si nos lo permitieran, y no nos alcanzará. Luego el carcelero de Filipos, allá cuando un día Pablo y Silas son encarcelados por estar predicando el evangelio,
Y estando en la cárcel, Dios obra milagros y empiezan a suceder cosas que no eran comunes. La gloria del Dios eterno allí con estos hombres. Y cuando el carcelero ve que pasa todo esto y que Pablo le da unos consejos y le dice: no se vaya a suicidar, nosotros estamos acá, los presos están ahí. Él hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sacrificios? No, ustedes saben que no. ¿Laceraciones en el cuerpo? No. ¿Rituales? No. Hay que venir a Cristo. Porque dice el libro de Hebreos, hablando del precio que había que pagar, es Hebreos capítulo 9 versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quiénes son pecadores? ¿Habrá alguien que pueda decir: yo no he pecado? Pues estaría pecando ahí, mintiendo, ¿cierto? Todo ser humano es pecador, por lo que decíamos al comienzo. Por un hombre entró el pecado. Pero para redimirnos de ese pecado se necesita el derramamiento de sangre. Y en el Antiguo Testamento entonces nosotros vemos como cada día había que sacrificar corderos. Y había que estar expiando la culpabilidad del hombre una y otra vez. Porque ninguno de esos sacrificios cumplía la demanda que Dios daba. Ninguno de esos sacrificios alcanzaba. Ahora se hace necesario que el Hijo de Dios baje y sea entregado a los hombres para que por su sacrificio en la cruz del Calvario ahora nosotros tengamos entrada en la presencia del Señor, para que podamos cohabitar con Él, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Para que la presencia de Dios ahora no esté tan lejos, porque el abismo que nos separa, que es el pecado, ahora ha encontrado un puente que se llama Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios estaba como reconciliando al mundo consigo mismo a través de Jesucristo. Aunque digamos ser amigos de Dios, pero si no hemos sido lavados por la sangre del Cordero, nosotros estamos en enemistad con Dios. Así que es tiempo de invitarles a amistarse con Dios, a quitar esa separación que hay a través del sacrificio. Eso es realmente el costo de nuestro pecado: la vida del Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, en el cual se puede hacer salvo. Porque no hay otro camino. San Juan 14:6, versículo muy conocido. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es un camino, es el camino, el único. Así que déjeme decirle que independientemente de la clase de vida que usted lleve, si usted no ha recibido a Jesús, si usted no ha pasado por el sacrificio de Cristo, su vida no es acepta delante de Dios.
Ahora es Dios el que determina, y es Dios el que nos llama, y es Dios el que nos busca, porque dentro de su soberanía Él determinó que algunos de nosotros, por la gracia de Él, ahora pudiéramos estar dentro del grupo que llamamos la familia de Dios. Es por eso, no es por otra cosa, es porque Él así lo determinó. Entonces, ¿por qué venimos a Jesús? Porque Él nos lo ha permitido. Seguimos con la soberanía de Él. Pero es necesario que todo el que haya pecado, que somos todos, pasemos por allí. No es necesario o no es suficiente ser un amigo de... A ver, nosotros manejamos lenguajes a veces en las iglesias y las personas que les gusta el evangelio pero que no se comprometen con el Señor, generalmente decimos, ellos son simpatizantes. Dios no busca un club de fans. Él no busca simpatizantes. Él busca hombres y mujeres que hayan entendido que son pecadores y que no hay otra alternativa sino pasar por el sacrificio de Cristo. Es decir, que Él sea el que perdone nuestros pecados. Que Él sea el que nos va a redimir y pague el precio que el Salvador, el precio que el Padre está exigiendo. Y es precio de sangre. Es precio que tiene que ser pagado por un cordero que es sin mancha, por un cordero perfecto, por un cordero que no va a estar muchas veces haciendo sacrificio, una vez por todos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él y solo Él. Enfatizamos en esto porque si no tenemos claro que no hay otro camino, podemos desviarnos y podemos estar equivocadamente haciendo cosas que tal vez parezca que agradan a Dios, pero que realmente van en contra de Él. Así que el llamado es a que usted vea a Cristo crucificado en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Es a ese Cristo que dice allá: Padre, no les tengas en cuenta sus pecados. Ese amor por el pecador, ese amor por nosotros que no podemos ofrecerle nada. Tal vez si uno tiene dinero diga: yo puedo ofrecer muchas cosas. ¿Qué le podemos dar al dueño de todo? ¿Qué podrá el hombre ofrecerle a Dios para tenerlo contento si todo es de Él? David dice: no voy a ofrecer sacrificios que yo te los pudiera dar, pero que Dios mire es el corazón contrito y humillado, el corazón que tiene dolor porque sabe que ha ofendido a su Creador y que ahora necesita estar en la presencia del Señor. Así como este pueblo se está preparando y necesita pasar por este censo para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios que va a habitar con Él, así nosotros también necesitamos, queridos hermanos, estar allí. Dice la Biblia, hablando del dinero, que el dinero se debía llevar ¿a dónde? Usted va a encontrar el versículo 16, dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión,
y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras almas. Aquel dinero que se recogió, cuando se hizo el conteo de cada uno de ellos, fue a parar al tabernáculo. Y cuando se hace la obra como tal del tabernáculo, las basas o las bases que iban de plata, era con ese dinero. Y usted sabe que la plata nos va a representar la redención del hombre. Y esa redención es Cristo. Y allí está descansando sobre el dinero de esa redención, o sobre el pago de esa redención, es que descansan las columnas del tabernáculo que eran de madera, que van a representar a lo que es más la iglesia, el ser humano. Pero está la iglesia de hoy, descansa sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la única. Esa es la única forma para poder ser iglesia del Señor. Descansar en Él. Echar nuestras cargas en Él. Que sea Él el que lleve el peso de nuestras culpas, el peso de nuestro pecado. Sea Él el que lo lleva. Y es Él el que nos hace limpios y nos hace aceptos delante del Padre. Dios nos ve a través de Jesucristo. Y al vernos a través de Jesucristo, nuestros pecados son borrados. Y no porque seamos buenos, y no porque ahora somos unas excelentes personas. No, es gracia, misericordia. Es la propiciación por nuestros pecados. Allí quedamos a mano con Dios. Dice el libro de Isaías, hablándole al pueblo de Israel: venid a mí y estemos a cuentas. Pues bien, es una bonita oportunidad en el día de hoy para que, si usted no ha venido al Señor, usted pueda hacerlo y pueda hacer parte de ese pueblo que Dios ha rescatado y que lo ha hecho a precio de sangre, y que se despojó de lo más precioso que era su hijo para entregarlo por amor a personas como usted y yo, que realmente no somos tan importantes. Si usted no ha recibido a Jesús, si usted todavía está como un simpatizante o como un amigo, se habla en la Biblia de una herencia. Y la herencia no es para los amigos. Usted no compartirá su herencia con ningún amigo. Se la dejará a sus hijos. No la compartirá con ningún vecino. Se la dejará a sus hijos. Y nos hacemos hijos de Dios es cuando lo recibimos en nuestro corazón. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La invito a ser parte de esa familia. La invito a ver a Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros y a rendirnos delante de Él. Somos sus siervos, nos rendimos ante Él y su soberanía nos cobija y obrará siempre en favor nuestro, que somos pecadores, porque ese Dios siempre lo hace para nuestro bien. Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él
ha hecho con nosotros conforme le ha placido. Padre, en el nombre del Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo, queremos agradecerte en esta mañana esta oportunidad de poder estar una vez más, Señor, escuchando tu palabra. Una vez más, Señor, mirando nuestra condición y poniéndonos delante de ti. Oro, Dios bendito, por la iglesia aquí presente y también por las personas que se pueden estar conectando en cualquier otro lugar. Dios, para que sus vidas sean rendidas a Cristo. Para que tú coloques el querer como el hacer. Y para que esta palabra, Señor, vaya redarguyendo cada día. Y esta palabra produzca frutos, Señor. Oramos por los hermanos presentes. Oramos, Señor, suplicando que podamos entender tu soberanía y tu voluntad. Y que has hecho un plan para salvar nuestras vidas, Señor. Gracias te damos una vez más. Y ponemos en ti, Dios bendito, todas las cosas. Sabiendo que contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga ricamente. Recuerde, Dios nos ama y todo lo que pasa es por la voluntad de Él, pero siempre buscando nuestro bienestar. Así no nos parezca también en el momento. Un abrazo para todos y que Dios cada día supla sus necesidades y sus misericordias estén con cada uno. Un abrazo, bendición.